Muy bien, aquí estamos nuevamente en Casa de Dios para los Hombres. Hemos tenido un problema técnico, así que vamos a hacer esta segunda parte con la prédica, con la enseñanza que hoy el Señor nos ha traído, ¿sí? Estaba diciendo que vamos a leer la historia de Gedeón y está basado esta historia en aquella repetitiva relación que tenía el pueblo de Israel con Dios, donde el pueblo pecaba, Dios los perdonaba, el pueblo agradecía, luego volvía al pecado, a la idolatría, el Señor los castigaba, luego volvían otra vez ellos a clamar al Señor. Era una, como dije antes, un círculo realmente vicioso, si se quiere, si vemos toda la historia, ¿no? de miles de años. Los hijos de Israel, dice en el libro de Jueces, capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Madián era un pueblo enemigo, antagonista de los israelitas, y se juntaba con otras tribus, los amalecitas y otras tribus más, de esas tribus que son que viven en el cielo, nómades, que andan de acá para allá, no tienen un lugar fijo, entonces se dedicaban al pillaje y al robo permanentemente, ¿sí? Porque de eso vivían. Como no estaban asentados en un lugar, no tenían cómo generar bienes o comida para ellos, entonces se dedicaban a robar a los demás, ¿sí? Entonces Dios los entrega a Israel a estos delincuentes, delincuentes antiguos, los madianitas, los amalecitas, que algunos se hacían llamar mercaderes, pero en realidad eran sinvergüenzas todos. Entonces, que son aquellos que vendieron a José en Egipto, no sé si usted se acuerda de esa historia. Y los entregó por 7 años. Israel vivía en una miseria total, porque claro, trabajaban, labraban la tierra, cosechaban los frutos, trabajaban con las ovejas y con todo lo que eso traía, además, todos los insumos y los tejidos y todo eso. Venían estos delincuentes, los madianitas y los amalecitas y todos ellos, venían y arrasaban al pueblo y se llevaban todo. Se llevaban todo. No dejaban nada. Empobrecían Israel. Dice aquí la palabra del Señor que empobrecía cada vez más, porque cada vez que ellos producían venían estos delincuentes y los robaban, se los llevaban todo, porque venían con violencia, venían armados, eran muchos, eran todos obviamente guerreros, porque era lo único que podían ser, para lo único que servían, porque no se ganaban la vida de otra manera. Eso no es ganarse la vida, es robarse la vida, ¿no? Y ellos clamaron al Señor. Ellos clamaron al Señor. En el versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo les hice que de la casa de servidumbre, les recuerda lo que él ha hecho por ellos, los libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de ustedes y les di su tierra. Y eso es verdad, porque si nosotros hacemos una historia hacia atrás, vemos cómo Dios fue llevándolos para asentarlos en una tierra que fluía leche y miel. El Señor les dio una buena tierra. Y les dije, dice el versículo 10, yo soy Jehová su Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero no han obedecido Dios. El no obedecer la voz de Dios, el no seguir sus mandamientos, el no caminar según sus directivas, hace que el enemigo tome control sobre nuestras vidas, como le pasó aquí a los israelitas. Ellos no obedecieron la voz de Dios. Es más, tomaron para sí ídolos de todos los pueblos de alrededor, y en vez de adorar a Dios,
y tener a su Dios en alta estima, porque Él había hecho tantas cosas por ellos, comenzaron a adorar dioses ajenos. Por supuesto, Dios celoso, nuestro Dios es celoso, nos mezquina, somos de Él y para Él. Entonces cuando ve que nosotros nos apartamos y nos vamos a idolatrar a personas que tienen ciertas facultades o ciertos talentos, y con eso llenamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, y somos de tal cosa o somos de otra cosa, o me gusta aquello, o voy a ver aquello, pago fortuna, gasto mi sueldo en aquello, todo eso es idolatría, y a Dios no le gusta la idolatría, porque Él es nuestro Dios, ¿sí? Siempre, como siempre digo, es como si tus hijos, hermano querido, hermana querida, fueran a pedirle comida al vecino de enfrente. Y vos decís, ¿pero por qué? Si yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo tengo comida acá en casa, ¿por qué vas a pedirle? ¿Por qué? No se entiende. ¿Por qué los israelitas tenían dioses ajenos y tenían el Dios Todopoderoso? ¿Por qué lo hacían? Ellos desobedecían, eran rebeldes, porque no querían obedecer. El problema nuestro, del ser humano, es la obediencia. No queremos obedecer. Queremos hacer nuestros caprichos, queremos llevar a cabo nuestras ideas, queremos que nuestra política, nuestro razonamiento, nuestro intelecto, nuestra filosofía, nuestra profesión sea lo que nos vaya a llevar adelante al éxito, así que no necesitamos a ningún Dios que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Listo, se acabó. Hacemos un moñito, lo cerramos y lo mandamos. No es así. Necesitamos de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Luego, cuando nos sucede algo, porque lamentablemente, yo les voy a decir algo que es lamentable, pero que es verdad. No quiero mentirles, hermanos. No quiero dorarle la píldora. No quiero que usted se vaya contento conmigo. Yo quiero que usted se vaya en su corazón y en su mente pensando, ¿sí? Y buscando la forma, razonando, ¿sí? Con el intelecto que Dios le ha dado, cómo hacer para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de Dios, otro se acerca. Ese otro está ahí, alrededor, buscando a quien devorar. Y si yo me alejo de Dios, me va a encontrar para devorarme y yo no voy a tener quien me defienda. Es la lógica. Esto es lógica pura. Si yo me alejo de Dios, Dios no me va a obligar a que esté con Él. Yo estoy porque quiero, pero si me alejo de Dios, el otro, Satanás, el diablo, los demonios, la tentación, el mundo, el pecado, la rebeldía, la desobediencia, va a tomar mi vida y todo eso tiene consecuencias malas, nefastas para mí. Entonces, yo debo permanecer con Dios todos los días de nuestra vida. Por eso David dijo una vez algo realmente para él sumamente importante y que para nosotros también debe ser. Que bueno, prefiero estar un día en tu casa, Señor, que 1000 años fuera de ella, en la presencia de Dios. Debemos estar siempre en la presencia de Dios, todo momento, porque es preferible estar, y no 1000 días sin Dios, porque 1000 días sin Dios son 1000 días que le damos a Satanás para que destruya nuestra vida, para que nos mate intelectualmente, para que nos mate espiritualmente, para que nos mate moralmente. Eso hace Satanás. Usted ve cómo anda el mundo. No hace falta que yo le vuelva a repetir, no hace falta que yo le diga, che, cómo anda el mundo, le voy a contar cómo anda el mundo. Usted lo sabe. Usted sabe que andan demonios disfrazados de seres humanos, matando, robando, torturando. Andan en motos, andan en autos, andan a pie, buscando a quién hacerle mal, buscando como estos madianitas, amalecitas, estas tribus de delincuentes y de asesinos. Hoy en día los tenemos a nuestro alrededor. Y si no estamos cuidados y protegidos por el Señor, corremos peligro.
Por eso es necesario buscar permanentemente las cosas del Señor, las cosas de Dios. Amén. Es importante, hermano. Necesitamos, porque luego, cuando las cosas suceden, queremos volver atrás el tiempo, y el tiempo no vuelve atrás. Entonces, tenemos que redimir el tiempo. ¿Qué significa eso? Ganar tiempo. Ganar tiempo con bendiciones. Ganar tiempo al lado de Dios. Ganar tiempo con la palabra, con el conocimiento de Dios. Ganar tiempo, no perder tiempo. El mundo pierde tiempo. Viven alcoholizados, drogados, viven bailando, viven siguiendo a personas que realmente de baja calidad, cada vez más bajo, las generaciones se van degenerando cada vez más. Eso es lo que hace el mundo. Entonces, nosotros los cristianos, los que decidimos seguir a Cristo, los que decidimos obedecer a Dios, debemos redimir el tiempo. Ir cada vez tomando más conocimiento y estando cada vez más cerca de nuestro Dios. Amén. Y vino el ángel de Jehová. Claro, los israelitas clamaron, dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, porque parece que los otros dioses no lo escucharon nunca. Evidentemente, ellos tenían dioses de otros pueblos que sabemos que no existían, eran estatuas de madera, de piedra, de qué sé yo, y parece que no había respuesta. Entonces, clamaron a Dios, que sí ellos sabían y recordaban que Dios los había librado. Entonces ellos clamaron a Dios. Alguien tuvo un poquito de razonamiento, pensó, recordó y dijo: muchachos, me parece que tenemos que volver a Dios. Entonces se juntaron los israelitas y clamaron a Dios. Y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, ten piedad, ayúdanos, líbranos, líbranos. O sea, Dios les recuerda quién era Él, qué había hecho por ellos y que ellos habían desobedecido. Entonces, en el versículo 11 comienza la historia de un joven, Gedeón, el menor de su casa, vivía en Ofra, ¿sí? De Abiesrael, que era la ciudad. Ofra era un pueblito, y así vivía él con su padre, Joás, y su familia. Y estaba, bueno, él como joven, haciéndole caso a su papá, estaba escondiendo comida debajo de la tierra, en un lugar, en una cueva, para que cuando vengan los amalecitas y los madianitas, esos delincuentes, a robarlos, no se les llevaran todo, sino que dejaran algo para que ellos pudieran sobrevivir. Esa era la costumbre en esos años, porque la única manera que tenían de poder sobrevivir, porque vivían con terror, con temor. En cada instante podían llegar estos asesinos, estos delincuentes, y llevar todas sus cosas, llevar toda su comida. Entonces, ellos lo único que habían hecho era tratar de esconderse, que no lo vean, lo que habían logrado, porque se lo robaban todo. Y estaba Gedeón allí en esos menesteres cuando se le apareció el ángel de Jehová. Y comienza a hablar con él. Versículos 11 al 16, hay una charla entre el ángel y Gedeón, donde en el versículo 16 el ángel le dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Dios había elegido a Gedeón. Seguramente tenía las cualidades que luego más adelante vamos a ver, como para ser un elegido, un ungido del Señor. Tenía el sentimiento, tenía la idea de liberación, quería sacarse las cadenas de esclavitud en las cuales estaban viviendo. No podía ver a sus padres, a sus vecinos, a su pueblo caer en manos de estos delincuentes, a su nación toda.
Entonces había una inquietud, seguramente como habría en otros también, pero él tenía algo especial, que era una persona sana. ¿Sabe lo que es una persona sana? Una persona que no tiene maldad, una persona que no vive del engaño, una persona que... Eso es una persona sana. ¿Mm? Que no vive de la mentira, que no vive estafando a nadie. Eso es una persona sana. Entonces, Dios vio esas cualidades en él y lo eligió a él. No era un Sansón, no era un David, no era un Jefté, héroes nacionales de Israel, que habían liberado de Israel en diferentes oportunidades. No lo era. Pero era un muchacho, un joven, que era una promesa de un buen siervo de Dios. Entonces Dios lo había elegido. Al menor de la casa de su padre lo eligió y Dios le promete: ciertamente yo voy a estar contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Derrotarás a los madianitas. Y él le creyó. Él le creyó porque dijo: bueno, yo voy a, gracias Señor, gracias por darme esta oportunidad, por elegirme, voy a preparar algo, una ofrenda para ti. Fue y preparó la ofrenda y el Señor hizo el milagro de consumir la ofrenda que él le había dado. Entonces la fe de Gedeón creció dentro suyo, pero había algo más que hacer, era obedecer. Y en la obediencia, hermano querido, en tu obediencia y en la mía, tiene que haber santidad y consagración. La obediencia, por la obediencia misma, puede ser una obediencia de vida, porque se nos obliga a obedecer. Pero en la obediencia santa y consagrada a Dios, tiene que haber un acto de fidelidad. Y ese acto de fidelidad que Dios lo lleva a cabo cuando Dios le manda a destruir los ídolos que había ahí en su pueblo. Y destruye los ídolos. Y los destruye. A ver si derriba el altar de Baal, el altar de Acera. Los derriba. Y no solamente los derriba, sino que los quema. Y arriba de ese fuego que los quema, ofrece un toro en holocausto al Señor. Entonces todo el pueblo se enojó. ¿Qué estás haciendo con nuestros ídolos, con nuestras estatuas, que son nuestros dioses? ¿Qué sé yo? Que toque el otro. Entonces sale el papá de Gedeón y Joás y dice: bueno, a ver, si son dioses, que se defiendan ellos. Mi hijo es un muchacho joven. Seguramente sus dioses son todopoderosos, que se defiendan. Pero como no existían, no podían defenderse. No existían. Entonces así quedó la cosa. Y en un momento, en el versículo 34, cuando Dios ve la fidelidad y la obediencia y el apartamiento de Gedeón de toda esa idolatría que estaba a su alrededor, como él obedeció a Dios, y a pesar de que podía él, del riesgo que corría de poder ser descubierto y maltratado por el pueblo, él llevó a cabo lo que Dios le había dado: destruir los ídolos. Hermanos, destruir los ídolos. Tus ídolos, que vos sabes muy bien cuáles son, los que llenan tu corazón, los que llenan tu mente. Esos ídolos hay que destruirlos, sacarlos de tu corazón y de tu vida, porque este corazón le pertenece a Dios. Él es tu creador, tu hacedor. Él te creó, nos creó a su imagen y semejanza. Entonces es necesario destruir los ídolos, sacarlos de nuestras vidas, porque nuestro único Dios y Señor y Salvador es nuestro Dios que está en los cielos. Él ideó la manera de salvarnos. La manera fue entregando a su Hijo único a morir en la cruz. Él es a quien debemos adorar permanentemente. A nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que está con nosotros permanentemente, dándonos fuerza, fortaleciéndonos y dándonos palabras, dándonos personalidad, dándonos autoridad para predicar la palabra de Dios. Así que fuera los ídolos. Y me van a preguntar: ¿cuáles son los ídolos? Los ídolos de este mundo. ¿A quiénes tienen por ídolos de este mundo? Bueno, esos no tienen que estar en tu corazón. Tu corazón tiene que estar
preparado, listo, limpio para nuestro Señor, permanentemente. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 34, entonces, después que Gedeón había quebrantado los ídolos de madera y de piedra, y los había quemado y todo eso, Dios, en el versículo 34, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas, su pueblo, se reunieron con él. Él era de un pueblo que se llamaba Ofra, un pueblo muy pequeño, que pertenecía a una ciudad que se llamaba Abiezer, ¿sí? Pero cuando él toca el cuerno, la autoridad y el poder de Dios estaba en su vida, y todos los que escucharon entendieron que debían ir hacia donde estaba Gedeón. Y así fueron. Y así fueron. Y se juntaron con él. Porque claro, estaban cansados de esta gente que venían y les robaban. Estaban cansados. Entonces dijeron, bueno, hay un caudillo, hay alguien con autoridad, hay alguien que nos va a guiar. Es importante, hermano, que en tu hogar, que en tu comunidad, que en tu lugar, tú puedas ser la guía espiritual y moral de todos los que te rodean. Que sepan quién sos. Que sepan que tal vez en las fiestas vos no servís para mucho. Pero que sepan que ante la necesidad, ante el dolor, ante el quebranto, ante la enfermedad, ante el abandono, ante la soledad, vos estás y sos útil, y que te llamen a vos, porque eso es ser un líder espiritual, un líder moral, que seas útil en los momentos en que el hombre no puede hacer más nada. Allí estás vos, con tu Dios, con el Espíritu Santo en tu vida, así como acá dice el versículo 34, el Espíritu de Jehová cayó, vino sobre Gedeón, y cuando tocó el cuerno, todo el pueblo, toda la ciudad se juntó con Gedeón. Y entonces se prepararon todos, dijeron, bueno, vamos a tener una lucha contra estos, porque ya se están viniendo, habían llegado noticias de que se estaban preparando todas estas tribus nómades del desierto, estos delincuentes, asesinos, para atacar otra vez nuevamente esta parte de Israel. Y se juntaron muchos, muchísimos. En el capítulo 7 del libro de Jueces, dice, versículo 4, le dice Dios a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Son dos posiciones que tienen mucho que decir. El Señor comenzó a depurar a sus guerreros. ¿Sí? A los que tenían miedo los mandó a su casa, que se vayan, para que no entorpecer la lucha. Y quedaron otros que eran valientes, pero que no creían mucho en la situación. Entonces los vuelve a probar, los lleva a las aguas, y aquellos que tomaban el agua de esta manera, así, tomaban el agua así parados, y llevaban el agua a su boca, eran algunos. Y otros se arrodillaban y tomaban el agua arrodillados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que los que tomaban de parado, tomando el agua con sus manos y llevándola a su boca, estaban atentos al enemigo. ¿Sí? No se arrodillaban ni quedaban expuestos a un ataque, sino que los que tomaban el agua con la mano y quedaban parados estaban atentos. A esos el Señor los juntó y llegó al número de 300.
con 300 hombres más Gedeón, Jehová derrota a los madianitas, a los amalecitas, a todas esas tribus nómades, delincuentes, sinvergüenzas, asesinos, ladrones. El Señor los derrota, con Gedeón a la cabeza y con sus 300 valientes. Una historia que realmente vale la pena conocer en sus momentos claves, ¿sí? Cuando el Señor unge la vida de Gedeón y toca el cuerno, todo se revuelve. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Porque Gedeón, un muchacho joven, toca el cuerno y todo viene. No, no era normal. No era normal. Si Gedeón lo hacía sin la unción del Señor, y seguramente estaba al cuerno y iba a venir alguno y iba a decir, che, cállate la boca, dejá tocar ese cuerno que me estás molestando. Pero como tenía la unción de Dios, ese toque de cuerno tenía un sonido especial que tocó los corazones y las mentes de los hombres de aquel lugar y entendieron que había algo especial. No sabían muy bien qué, pero entendieron. Entonces fueron todos. Al ir todos, Gedeón les explica, les cuenta qué es lo que estaba pasando y qué es lo que tenían que hacer. Y ellos dijeron, vamos a luchar con vos. Y así se juntaron todos. Pero Dios, que es poderoso y que es muy sabio, Él tenía a sus elegidos, a sus escogidos de entre toda esa multitud. Entonces comenzó a depurar el pueblo, a los cobardes, a los que tenían miedo, a los que querían volver a su casa, les dijo que se marcharan, que se fueran, y después depuró también a aquellos que realmente querían y eran guerreros, estaban siempre atentos, que eran estos 300. Los eligió con 300. Y alguien puede decir, che, pero con 300, ¿cómo pelear con esta multitud de ejército que viene? Es una multitud inmensa, miles. Dice la palabra acá que los camellos de estos tipos eran como la arena del mar, o sea, incontables, quería decir, ¿no? Obviamente, incontables, o sea que se veía todo un ejército inmenso, que no se podía ver sus límites. Contra todos ellos, 300, solo 300, los 300 de Dios, los elegidos por Dios. Con estos, dice el Señor, capítulo 7, versículo 7, dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lavieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué tal? Así hace las cosas nuestro Dios. No como nosotros queremos. No como nosotros suponemos que tenemos que hacer. ¿Sí? Hoy en día hay una corriente de buenismo en el Evangelio, una corriente de ecumenismo, donde dicen que cuanto más somos, más posibilidad tenemos de lograr victorias en los diferentes lugares donde tenemos que lograr victoria. Ahora, eso no es bíblico. Porque a Dios no le agradan los idólatras. Así que los cristianos no tenemos que juntarnos con idólatras de tal nombre, con idólatras del otro, con otro idólatra, para hacer más y hacer más fuerza y tener más poder. ¡Mentira! Dios puede hacer el milagro con pocos hombres, pero fieles, consagrados, verdaderos, no idólatras mentirosos. No idólatras que adoran imágenes. No idólatras que engañan al pueblo llevándolos porque son ciegos, guías de ciegos. No nos juntemos con eso, no tenemos que juntarnos. El Señor nos ha elegido, nos ha separado, nos ha escogido para que nosotros llevemos la verdad al pueblo. Llevemos la verdad a la comunidad, llevemos la verdad a la iglesia, llevemos la verdad a la familia, llevemos la verdad por donde andemos. ¿Sí? No uniéndonos vamos a creer que somos más y somos más fuertes. Mentira, porque sin la bendición de Dios no somos nada. Así que hermanos,
si alguien te dice, vamos a juntarnos con tal denominación de idólatras, porque vamos a hacer más, o vamos a hacernos amigos de fulanitos, porque no importa si ellos son idólatras o tienen sus costumbres, sus ritos, que no tienen nada que ver con las cosas del Señor, no importa, lo importante es que seamos más. Mentira de Satanás. No te dejes engañar, no te dejes mentir, no te dejes llevar de la nariz. Nosotros confiamos en nuestro Dios Todopoderoso, que fíjese lo que hizo, solo uno, nuestro Señor Jesucristo, uno venció la muerte. Así que no hace falta multitudes, hace falta consagración, santidad, separación, creer y estar atentos. Eso es lo que nos deja la palabra del Señor. Eso es lo que nos deja la palabra del Señor. Y se dividieron en 3 escuadrones. 3 escuadrones de 100 cada uno. Y se les había entregado cántaros y teas ardientes, ¿sí? Antorchas, ¿sí? Y se les mandó diciendo a estos 3 escuadrones que rodearon a todo ese ejército, ¿sí? Rodeando, que adentro de los cántaros que habían prendido una luz, la rompieran cuando llegara el momento. Entonces, cuando llegó el momento de atacar a este gran ejército, este gran número de ejército, estos 300 hicieron a una lo que Gedeón les había mandado hacer. Rompieron los cántaros, por lo cual se encendieron luces, ¿sí? Que había dentro de los cántaros, además de las antorchas que tenían en las manos, y comenzaron a gritar por Jehová y por Gedeón, por la espada de Jehová y la espada de Gedeón, y corrieron hacia adelante y tiraron los cántaros, y los que estaban en el ejército salieron confundidos a la medianoche, no sabían qué hacer, y se empezaron a matar entre ellos y empezaron a correr, y Dios les dio la victoria a Gedeón y a estos 300. Solamente 300. ¿Importa el número? No importa el número. ¿Importan las capacidades o las posibilidades que tenemos de entrar y vencer y de tener victoria y lograr éxitos? No importa. No, lo que importa es la obediencia a Dios. Y cuando Dios te dice salir de en medio de ellos y no toques lo inmundo, cuando Dios te dice qué arreglo hay o qué acuerdos hay entre un cristiano y un no cristiano, ¿de qué se trata? ¿Qué te está diciendo? Que no te juntes, salir en medio de ellos, no toques lo inmundo y yo lo recibiré, dice el Señor. A estos evita, dice el Señor en Timoteo capítulo 3, versículo 5. Por eso no se trata de multitud, no se trata de recursos humanos, no se trata de poderes humanos, se trata de estar sometidos a la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, quitando los ídolos de nuestras vidas, para que el Señor tenga misericordia, nos dé unción, poder del Espíritu Santo para vencer al enemigo. Vos tenés enemigos que vencer. Entonces es necesario que entiendas que Dios es quien te va a salvar. Dios es quien te va a ayudar. No busques amistades de este mundo que tienen ciertos poderes o ciertas posibilidades o recursos a los cuales acudir. Hay un escritor muy famoso aquí en Argentina que escribió un libro que se llamó El Martín Fierro. Y dice, hacete amigo del juez y no le dejes que quejarse, para que cuando tengas necesidad de él te pueda ayudar. Eso es un dicho del mundo, de un escritor mundano. Pero en realidad nosotros no necesitamos hacernos amigos de nadie, de ningún pecador, de ningún desobediente, de ningún idólatra, de ningún rebelde. Necesitamos estar permanentemente en la presencia de Dios,
obedecerlo, quitar los ídolos de nuestras vidas, creerle al Señor y seguir sus directivas tal cual lo hizo Gedeón. Y allí el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Como se lo dio a Gedeón. Le dio la victoria. Estos salieron corriendo, habrán dicho, qué ejército grande que viene, porque bueno, obviamente estos se separaron, decían, eran tres comandancias donde decían cada uno, con el ruido, con las luces y con los gritos y todo, se asustaron toda esta gente y se confundieron. Obviamente el Señor hizo que se confundieran y que se asustaran y que vieran cosas que tal vez nosotros no sabemos qué es lo que vieron, pero salieron corriendo ellos, sus camellos, sus reyes y qué sé yo, salieron, pero patita, ¿para qué te quiero? Salieron corriendo y los 300 atrás de ellos como si fuesen el gran ejército. ¿Pero por qué? Porque Dios hizo la obra y los vencieron y mataron, que Dios los mató a sus caudillos, les cortó la cabeza, porque hay que hacer así con aquellos que vienen en contra del pueblo de Dios, cortarles la cabeza. No permitir que sigan influyendo en el pueblo cristiano. No permitir que sigan engañando, mintiendo, manipulando al pueblo cristiano. No hay que dejarlos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Porque aquellos que vienen practicando el buenismo y el ecumenismo quieren ser cabezas, llevando al engaño y llevando a la mentira y a la pobreza al pueblo de Dios, quitándole los pocos que tienen. Entonces, tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado. Fíjense lo que pasa después. La victoria, gloria a Dios, gracias Señor, todo el pueblo. De pronto se junta el pueblo y le dicen a Gedeón, le dicen, sé tú, Señor nuestro, y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió, no seré yo Señor de ustedes, ni mi hijo se enseñoreará sobre ustedes. Jehová es Señor de ustedes. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hay personas que se quieren enseñorear de nosotros. Tenernos cautivos con sus tiempos, sus directivas, sus cosas, para sacar dinero, para sacar provecho, para sacar autoridad sobre él. Gedeón le dice, no, yo no voy a ser el Señor de ustedes. Yo no voy a ser rey de ustedes, ni mi hijo tampoco, porque acá el único Señor es Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. No caigamos en el engaño, en los errores de este mundo. No caigamos. No, porque van a venir personas engañosas, mentirosas, manipuladoras, que van a parecer sabios, que van a parecer con cierto carisma y van a querer esquilar la lana de las ovejas, la lana, la plata, el dinero, porque para eso vienen. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar avisados, y esta historia nos avisa que tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No permitamos que nadie ni nada tome el lugar que le corresponde a Dios. Nosotros fuimos llamados a libertad. No a libertinaje, a libertad. No caigamos otra vez en manos de engañadores, de nicolaitas, como lo llama el Apocalipsis. Ni en manos de Jezabel, como también los llama en Apocalipsis. Personas manipuladoras, engañosas, que quieren esquilar, mentir, engañar, sacar los bienes del pueblo. Hermanos, esta es una historia preciosa, muy linda, llena de riquezas, de una relación de un siervo de Dios con su Dios, donde la obediencia y el servicio se ve, se transpira en esta historia. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos,
en obediencia a Él. Y no querer nosotros ser señores de nadie, sino que nosotros seamos siervos de todos. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga muchísimo. Damos gracias a Dios por esta palabra y que esta palabra nosotros podamos aprenderla, atesorarla, cuidarla, para cuidar nuestras vidas, cuidar nuestros hermanos, cuidar nuestras iglesias. Dios te bendiga muchísimo. Aleluya, gloria a Dios, hermosa palabra que el Señor le puso en el corazón al pastor. Hay mucho. Dejar los ídolos, descartarlos, no solamente ídolos de materiales, hay muchas clases de ídolos que podemos llegar a tener en nuestro corazón. Todo lo que es antes, que pongamos antes a Dios, que no sea Dios el primero en tu corazón, ya eso se denomina ídolo, porque el primero en tu vida tiene que ser Jesucristo. También está el tema de que nos fijemos con quién estamos, que no nos dejemos sacar provecho, como dijo el pastor, el Evangelio ya fue pagado por la sangre de Cristo y no tenemos que dejarnos manipular. Gracias le damos al Señor porque esta prédica, por eso tuvimos algunas, cuando viene algo grande, tenemos entendido ya con el pastor, cuando la prédica va a ser algo que va a tocar los corazones y que va a sacar a luz muchas cosas. A veces suceden ciertas dificultades detrás de lo que ustedes ven, en lo técnico, internet, porque el enemigo no quiere, ¿no?, que demos a conocer las verdades del Señor. Entonces le damos glorias a Dios, como decía el pastor, que dijo el siervo de Dios, que él no era Señor, que era Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que dijo gloria a Dios. Entonces tenemos que decir nosotros gloria a Dios porque hemos vencido, y por más obstáculos que se nos presentaron durante las reuniones, persistimos, hicimos esto, la segunda parte de la reunión, para que se escuche lo que Dios quería darle a conocer a su pueblo, a los cristianos, a los que tenemos esa sed, esa hambre de Dios. Así que bueno, vamos a orar por esta palabra. Padre del cielo, te damos gracias, mi Dios, por una vez más que nos hablaste. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón. Señor, enséñanos a que esta palabra la podamos llevar por obra. Gracias por el corazón de tu siervo, el cual siempre se deja guiar por ti, que no está para agradarle al hombre, sino está para cumplir lo que tú le estás mandando. Mi Dios, que podamos también aprender de eso, que no querramos caerle bien a este mundo, porque la palabra de Dios dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y aquí estamos para agradarle al Señor, a nuestro Salvador, a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que solamente nos liberta, al que nos fortalece, al que nos sana, al que salva. Amén, al Creador del cielo y de la tierra. Señor, te damos gracias. Trae sanidad, trae restauración en los hermanos, trae paz, trae, Señor, comunión entre los matrimonios, entre los padres e hijos, entre los hermanos, entre aún el pueblo de Cristo. Padre, bendecimos a toda la comunidad,
a toda tu iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén, Señor. Sí, Jesús, tu Espíritu está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Sí, tu Espíritu, Padre. Muévete en mí, Muévete, Señor. muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Muévete en mí, Señor. muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Le damos gracias al Señor por esta reunión, por su palabra, por su misericordia. Que a través de esta palabra, de estas alabanzas, podamos llegar a los corazones. Y si tú nunca has abierto tu corazón a Jesucristo, te invitamos en este día que lo hagas. No es tarde, pero no dejes que sea tarde. Hoy es el día. Cierra tus ojos y repite esta oración con nosotros. Padre eterno, Padre eterno, te damos gracias te damos gracias por esta oportunidad. por esta oportunidad. Abro mi corazón Abro mi corazón y te declaro como mi Señor y te declaro como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Jesús, perdona Jesús, perdona todos mis pecados, todos mis pecados, mi antigua vida mi antigua vida que quede atrás, que quede atrás, enterrada, enterrada, crucificada crucificada en la cruz del en la Calvario. cruz del Calvario. Y hoy te reconozco Hoy te reconozco como mi Dios. como mi Dios. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la y vida ayúdame y ayúdame a estar establecido. a estar establecido. Señor, Señor, ayúdame ayúdame a poder vencer a poder vencer lo que me tiene atado, lo que me tiene atado, a ser libre de toda a tentación ser libre de toda y tentación ser luz y ser luz a este mundo. a este mundo. Amén Amén. y amén. Amén. Padre, bendice a cada hermano, cada persona, Señor, que ha entregado hoy su corazón, su vida, su alma, Padre, a ti, Jesucristo del cielo. Tú lo estés guardando a él y a toda su familia, Padre amado. Tú estés hablándole, mi Dios, durante toda esta noche y el resto de su vida. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. La paz del Señor sea en cada de sus corazones. Queremos transmitirle todo lo que tenemos nosotros durante la semana, las actividades. Nosotros junto con Casa de Dios para los Hombres, que es desde aquí, desde San Telmo, Buenos Aires, Argentina, es un lugar en el cual Dios hace mucho tiempo nos ha mandado a que hagamos reuniones online. No tenemos una iglesia con una ubicación física, ¿no? Lo hacemos aquí dentro de nuestra casa, en una oficina, y aquí desde aquí estamos transmitiendo. No estamos pidiendo diezmo ni ofrenda, todo lo hacemos para el Señor, por el Señor y para la gloria de Él, para que el Evangelio sea transmitido y llevado donde quiera que sea. Esta es una fundación en la cual el Señor nos puso en nuestro corazón con
con mi esposo, el pastor Ernesto Fernández, para llevar la palabra a las personas que están quizás privadas de libertad, en un hospital, que no pueden llegar a una iglesia, o también que están congregándose, pero también quiere seguir escuchando la palabra de Dios. Dentro de esto también tenemos el ministerio de la radio, que es también online por Facebook Live. Se llama Radio Jesús Marcando la Diferencia. Y estas son las actividades que tenemos durante la semana. Es lunes, siempre estamos subiendo la editorial del lunes, que se trata de reflexiones que dejan distintos siervos de Dios, una reflexión para tu semana. Esta semana vamos a estar subiendo una reflexión del pastor Rogelio Penlicher, martes, a las 12:30 horas de Argentina, del editorial vamos a estar subiéndolo. El martes y viernes, todos los martes y viernes, a partir de las 20 horas, estamos también transmitiendo Primera Ley. ¿Quién lo conduce? El pastor Ernesto Fernández. Está compartiendo palabra de Dios, enseñanza, orando por las peticiones, escuchando y deleitándonos con las músicas, alabanza de Dios. Y bueno, entre charla, yo en los controles y mi esposo ahí dirigiéndose a su persona. También los jueves estamos subiendo material de la educadora Lina Ortega, de Vientre Seguro. Ella es de Miami, nos está mandando material sobre la familia. Así que bueno, este jueves hemos subido un material diciendo a dónde nos hemos perdido. Todos los materiales, todos los videos en los cuales yo te estoy hablando, tú puedes entrar tanto en la página de la iglesia Casa de Dios para los Hombres. Hemos puesto el nombre Hombres como humanidad. No quiere decir que es una iglesia solamente para el sexo masculino, sino es la humanidad entera. Eso también quería aclararlo, porque a veces me mandan algunas preguntas. También por eso aclaré también sobre el diezmo y la ofrenda, porque también nos han comentado que nosotros estamos manipulando y estamos pidiendo ofrenda y diezmo, y no lo necesitamos porque no tenemos, como les dije, un lugar físico, no hay gastos de alquileres, no hay gastos de limpieza, no hay ciertos gastos en los cuales en una iglesia física sí se necesita, y por eso se necesitan las ofrendas para poder llevar a cabo esa obra. Amén. El pastor tiene su trabajo secular y con eso nosotros seguimos hacia adelante. ¿Queda esto bien claro? Queremos decirle que le amamos en Cristo Jesús, que el próximo sábado a partir de las 20 horas estamos aquí en Argentina, Buenos Aires, y vamos a estar otra vez compartiendo una reunión online. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Recuerden que estén pasando un hermoso fin de semana en familia. Llamen a los abuelos, a los papis, a los hermanos. Perdonen, porque es muy importante. Tener rencor en el corazón lleva enfermedades en el cuerpo, y también lleva tropiezo para tener una comunión en libertad con el Señor. Así que pidamos al Señor que si no nos sale desde nuestro interior, pidamos al Señor que nos ayude a perdonar y a soltar a las personas. Dios los bendiga. Los saluda la pastora Gloria de Fernández. La paz del Señor en cada uno de sus corazones.